¿Qué tal amigos? Espero que estén teniendo un excelente día y sobre todo comenzando una nueva semana. Se nos está yendo el mes de julio y la verdad que estamos llegando a la mitad del año. Hay muchas cosas que este año hemos hecho y muchas cosas más que tenemos por hacer. Bueno, el día de hoy yo quiero conversar con ustedes un tema que tiene mucha relevancia. Es el tema del abuso. Muchos de nosotros a veces hemos sido víctimas del abuso. Algunas veces esto ha sido en el hogar, otras veces puede ser en el trabajo o puede ser un abuso en general en la sociedad. Vamos a comenzar hablando un poquito de qué dicen las estadísticas de cómo se comporta el abuso en el mundo. Veamos cifras muy alarmantes. Esto no lo digo yo, esto lo dice la web, esto lo dice la ONU. Bien, ¿qué sucede con el abuso? Las cifras globales sobre abuso doméstico y laboral son aproximadamente debido a la falta de datos completos en muchos países y al subregistro. Eso significa que las cifras son aún más altas. Sin embargo, en los informes recientes de organizaciones internacionales ofrecen una visión general. Veamos qué dice sobre el abuso doméstico, la violencia contra las mujeres y la violencia de pareja. Por ejemplo, prevalencia global. Según la ONU, una de cada tres mujeres en el mundo, aproximadamente 736 millones de mujeres, sufren violencia doméstica o de pareja a lo largo de la vida. ¿Qué tal? Homicidios por violencia doméstica. En el 2023, 51.100 mujeres y niñas murieron a manos de sus parejas u otros familiares, equivalente a 140 asesinatos diarios. El 60% de los homicidios de mujeres son cometidos por parejas o familiares, frente al 12% en el caso de hombres. Violencia contra adolescentes. Cerca del 24% de los adolescentes, es decir, 15 a 19 años, han estado en una relación en la cual han sufrido abuso físico, sexual o psicológico por parte de tu pareja. Cifras alarmantes, ¿verdad? Bien, contextos de crisis. En contextos humanitarios como conflictos o desastres, el 70% de las mujeres sufren violencia de género, frente al 35% en promedio global. Costo económico. En Vietnam, por ejemplo, la violencia doméstica representa una pérdida del 1.41% del Producto Interno Bruto, debido a gastos directos y pérdida de ingresos. Las mujeres que sufren violencia ganan un 35% menos que las que no la padecen. En la Unión Europea, el costo de la violencia de género se estimó en 366 mil millones de euros en el año 2021. Y podríamos decir que es Europa el lugar donde menos violencia debería de haber, porque es la región más civilizada del mundo. Tremendas cifras de violencia. Ahora vamos a hablar un poco del abuso laboral, la violencia y el acoso en el trabajo. Prevalencia global. Según la Organización Internacional del Trabajo, OIT, aproximadamente 23% de los empleados, más de uno de cada 5 trabajadores, han experimentado alguna forma de violencia o acoso laboral en su vida. 23% de los empleados. Tipos de violencia. Violencia psicológica es la forma más común, afectando al 17.9% de los trabajadores. En sectores como ganadería y agricultura, el 91.5% de los trabajadores reportan este tipo de abuso. Ahora, violencia física afecta al 8.5% de los trabajadores, con hombres reportando más casos. Vamos ahora al acoso sexual, otro tipo de violencia del cual hoy en día se está hablando muchísimo en las redes. Afecta al 6.3% de los trabajadores, con mujeres siendo especialmente vulnerables. Entre personas con educación universitaria, el 65.2% reportaron acoso laboral. Es decir, de que
ese sesgo cognitivo que tenemos de que solamente las mujeres de bajo nivel educacional o de bajos recursos son las que están expuestas al acoso sexual, ya vemos que es realmente un sesgo. Denuncias. Solo 3 de cada 10 personas que sufren violencia o acoso laboral presentan una denuncia, con los sindicatos siendo los principales acompañantes en estos procesos. Grupos vulnerables, los jóvenes, trabajadores migrantes y personas no binarias enfrentan mayores riesgos. Por ejemplo, el 27.4% de las mujeres y el 44.8% de las personas no binarias consideran que su género influye negativamente en el trato recibido en el trabajo. Sectores específicos. En el trabajo doméstico, el 57.7% de los trabajadores perciben que el género influye negativamente en la situación de violencia. Bien, amigos, yo creo que las cifras son alarmantes. Termina este artículo diciéndonos, estas cifras provienen de informes de ONU, mujeres, de la Organización del Trabajo y otras fuentes confiables y son hasta octubre del año 2024. ¿Qué nos dice todo esto? Pues esto nos dice que realmente estamos viviendo en una sociedad donde la situación con la violencia es alarmante. Amigos, y yo como psicoterapeuta, psicólogo, ¿qué les puedo recomendar a ustedes? Les puedo decir ser implacables con la violencia, no permitir nunca que nadie viole sus derechos. Hay diferentes tipos de faltas a los derechos considerados violencia. Uno de ellos y el más sutil es el abuso psicológico. El abuso psicológico puede ser desde muy explícito hasta muy sutil, muy implícito en la situación. Pueden haber abusos psicológicos que vienen desde la pareja hasta abusos psicológicos que pueden venir con agresiones y agresiones físicas en el trabajo, a nivel social y en diferentes áreas de la vida. Ante ninguno de ellos les recomiendo quedarse de manos cruzadas y dejar las cosas al tiempo, dejarlo en manos de Dios, como muchas veces contestamos ante las situaciones. Dependiendo del lugar donde vivas, dependiendo de la jurisdicción del lugar donde vivas, yo te recomiendo que siempre busques apoyo. Uno de los apoyos más importantes que debes de buscar es el apoyo psicológico. En muchas ocasiones, cuando estás en una situación donde estás siendo abusado psicológicamente, el problema no es tanto la otra persona como tú mismo. Es que tú mismo no has aceptado que mereces ser tratado como ser humano, mereces ser tratado con respeto y muchas veces conscientes. Hay lugares como el hogar donde la violencia es muy sutil. Por ejemplo, está la violencia de pareja, o está la violencia de padres a hijos, o está la violencia de hijos a padres, sobre todo cuando son padres ya ancianos. Pero ningún tipo de violencia se debe de permitir. Es un derecho como ser humano el que tienes de hacer valer tus derechos, de ser tratado como humano, de ser tratado con dignidad. Y bueno, uno de los casos más tristes es cuando las personas son adultas y realmente tienen pocas posibilidades de defenderse. Pero aún hay casos donde hay líneas de solicitud telefónica, recomendaciones, buscar un psicólogo, buscar en los casos que sea necesario un apoyo legal, un abogado, etcétera, etcétera. Pero nunca permitas que nadie pase por encima de tus derechos. Lo mismo en el trabajo. El trabajo es algo muy sagrado en nuestras vidas. Todos necesitamos el trabajo, todos necesitamos ser parte de una organización, estar en un lugar donde hacemos negociaciones, pero muchas veces estamos en un lugar con un ambiente muy tóxico, con un jefe muy tóxico, malvado, y
Pues es una realidad que tenemos miedo a perder el trabajo. A veces estamos amenazados por la Organización de Recursos Humanos, estamos amenazados implícitamente por toda la organización. Vivimos en un mundo donde hoy hacer valer la justicia y tus derechos es muy difícil. Pero lo más que te recomiendo, querido amigo, amiga, el defender tus derechos empieza por ti mismo. Empieza por aceptar que tú como seres humanos mereces derecho, mereces ser bien tratado, mereces ser respetado. No tengas miedo a perder. A veces vas a perder dinero, vas a tener tal vez una mala racha en tu vida, vas a tener que enfrentarte a grandes cambios, vas a tener probablemente que cambiarte de trabajo, mudarte de ciudad, irte de una casa, pero no importa. Siempre es la mejor decisión del mundo tomar una decisión y pasar por un momento difícil de tu vida, siempre y cuando lo hiciste por hacer valer tus derechos. Amigos, no lo olvides, y si realmente quieres saber un poco más de este tema y quieres tener una sesión, conversar conmigo y tener un poco de conocimiento más, o estás en una situación donde sientes que tus derechos no están siendo respetados, estoy a tus órdenes. Muchas gracias, soy Alexis y te deseo un buen inicio de semana. No olvides hacer valer tus derechos, es tu responsabilidad ante todo. Gracias.